La vida es como una mesa redonda. Hay veces que estás al frente, atrás, a la derecha o a la izquierda. Pero lo importante es que todos los lugares van rotando. Vos, ¿en qué lugar te vas a sentar hoy? Bienvenidos a la mesa redonda. Bueno, bienvenido. Buenas. Bienvenido. Muchas gracias. El primer invitado del podcast, siento que no es casualidad, siento que es muy especial también que estés en esta mesa, pero antes de hacer yo una introducción de quién sos, me encantaría que le cuentes a la gente, primero, cómo te llamás y qué haces. Bueno, soy Santo. En realidad me llamo Santiago, pero todo el mundo me dice Santo. Y hoy me cuesta un poco más definirme, pero podría decir que soy fotógrafo y filmmaker. Digo que me cuesta más definirme porque hoy hago más cosas que solo eso. Hubo una época quizás donde me dediqué 100% a eso. Hoy tengo como más facetas que las elegí yo, digamos, como para poder tener más cosas. Sobre todo eso, porque no sé si es que me aburro fácil o me gusta ir cambiando. Entonces sigo siendo eso, pero hoy con otras cosas más. Podemos definirte como, en gran parte de tu carrera laboral, fotógrafo, filmmaker Sí. y muchas otras cosas más. ¿Hoy en qué lado de la mesa estás sentado? No sé, la verdad, siento que justamente como estoy haciendo más cosas hoy y cada vez soy más flexible para mí, siento como que me voy moviendo y como en cada momento ocupo lugares distintos. A veces donde estoy en un lugar más capaz de aprendizaje o haciendo cosas nuevas que nunca hice y otras veces donde estoy haciendo algo que vengo haciendo hace un montón de tiempo. Pero justo los últimos años siento que vengo haciendo cosas muy distintas, me gusta cambiar, me gusta ser flexible. Obviamente tengo mis sí rotundos y no rotundos, las cosas que por mi edad y por el tiempo que vengo haciendo esto, que ya me conozco. ¿Cuáles son? No, capaz cuestiones de saber dónde me siento cómodo, dónde no me siento cómodo, o dónde no quiero estar, dónde no voy a encontrar cosas que me sumen a mí, a mi carrera o algo personal. Entonces son los lugares donde no quiero ir, pero después estoy en un momento flexible donde pruebo distintos desafíos, agarrar trabajos de distintos lugares, más de producción, más de dirección, más de ocupar un espacio más chico. Antes quería siempre estar capaz adelante en el proyecto. Hoy me permito estar en distintos lugares y probar cosas también fuera de lo audiovisual. Entonces como que siento que me voy moviendo mucho. Bueno, eso que decís me parece clave porque viste que cuando uno trabaja como principal motor con la creatividad o como que es el bien más preciado, siento que también es clave como rodearse de estímulos y también darse la capacidad de probar nuevas cosas porque al fin y al cabo somos creativos y estamos en búsqueda constante de estímulos que alimenten esa creatividad. Sí. Y muchas veces es difícil de rotular. Si vos tuvieras que contar así brevemente cómo llegaste hoy a tu presente, tanto personal como laboral, que muchas veces es una simbiosis, porque son las dos cosas. Muchas veces cómo estás representa qué haces. 100%. ¿Cómo es tu trayecto, por llamar así, que creo que tiene estímulos que están buenos ahí en el medio? Y bueno, creo que se va creando así como distintos estímulos muy distintos, o sea, muy variados. La fotografía a mí siempre me gustó, pero más de un lado de juego, tipo hobby, de viajes o de tener una camarita con amigos y grabar cosas graciosas, o grabar lo que capaz veíamos en la tele, recrearlo con una camarita o hacer fotos. Después, a medida que empiezan las redes sociales, muy de a poco, capaz solo con YouTube, si encontraba a alguien que hacía un video que me gustaba, decía, bueno, quiero hacerlo yo en mi casa. Obviamente lo hacía re mal, no tenía ni idea cómo hacerlo. Y después eso se va también juntando con cosas que fui estudiando. Estudié psicología un tiempo, un cuatrimestre lo dejé. Estudié arquitectura 3 años y medio, lo dejé. Después estudié fotografía, no la terminé tampoco, pero todo eso igual me fue llenando de, como no sé si de habilidades, pero de habilidades para ver las cosas, ¿no? De distinta manera, con otro ojo. Y junto con eso, el ir probando también con una cámara, ir saliendo a hacer fotos a la calle, juntarme con un amigo a hacer fotos, empezar a agarrar trabajos de que no tenía ni idea cómo hacerlos, igual iba con una cámara y los hacía. Y todo eso junto también con capaz no sé si la motivación, pero las cosas que vas consumiendo el día a día, desde redes sociales, música, cine, series, lo que sea, como que me fui alimentando y siento que todo eso hoy hace que sea como soy hoy y cómo trabajo o lo que me interesa, los proyectos también que me interesan trabajar. Viene un poco por todo eso, como por todo lo que fui aprendiendo en ese proceso. Genial, bueno, una carrera muy, muy extensa y a la vez muy interesante porque está como estimulada por diferentes áreas. Sí, 100%. Esto siento que lo que me queda es que más allá del estímulo como que hay una experimentación constante, como que en tu carrera siempre como que, bueno, ¿qué tomo de la psicología? ¿Qué tomo de la arquitectura? 100%. ¿Cómo lo plasmo a una imagen que podría ser una foto o un video? Hoy te seguís, ¿cómo encontrás esa experimentación? Porque viste que
la vida como cuando uno va creciendo y cuando se va desarrollando la vida laboral, se vuelve un poco más seria en un punto. ¿Dónde están esos momentos de experimentación? Sí, creo que justo ahora que estoy como más flexible, siento que es donde volví a buscar un poco eso, porque me di cuenta que en los años donde menos experimenté o donde más me estructuré, donde más encontraba como que trabajaba en proyectos muy parecidos, fue capaz donde más fui perdiendo esa creatividad, donde más incómodo me sentí. Capaz yo tenía la idea en mi cabeza de que necesitaba eso, necesitaba como la estructura, de encontrar un formato para repetirlo y hacerlo siempre y sentirme cómodo y no tener estrés. Y me di cuenta que era el camino incorrecto, o sea, que era el peor camino en el que te empezás a aburrir, empezás a hacer cosas repetitivas, empezás a dejar de ejercitar capaz la creatividad. Y entonces trato de volver como a esa experimentación. Obviamente es muy distinto a cuando empecé. Cuando empecé la experimentación era no dormir, ir a la facultad, hacer un trabajo, de ahí salir otro trabajo, de ahí terminar haciendo fotos en un boliche, volver a las 5 de la mañana, editar, sin dormir, a la facultad de vuelta y hacer todas cosas así, sin orden, sin nada. Aprendí un montón con eso. Hoy no es que sea así, pero sí me gusta. Y creo por eso hoy hago cosas variadas. Esto de experimentar, ponerme en distintos roles capaz en un mismo proyecto, encarar las cosas de distintas maneras, con equipos distintos también, no siempre ir con el que me siento cómodo y listo, sino capaz de decir, bueno, este proyecto capaz requiere que yo trabaje con este equipo y capaz está buenísimo porque me va a hacer aprender un montón. Y hoy estoy como más abierto a eso, a recibir esos estímulos de hacer las cosas de distintas maneras, ir experimentando, obviamente con otra experiencia y otra seguridad, no es como cuando tenía 20 años, pero creo que es lo que más me alimenta y lo que al final me hace sentir más cómodo. Capaz sí me genera más estrés, sin duda, pero ya probé trabajar con menos estrés o más estructurado, más lineal y no me sirve tampoco. Qué locura, ¿no? Esto que decís de como uno cree que el método, al fin y al cabo, y la predecibilidad en el trabajo es como lo que te da, lo que te va a dar más alas o como que va a hacer que tu trabajo se vuelva mejor todo el tiempo y al fin y al cabo puede llegar como a apagarlo un poco. Que en realidad lo que empieza a apagar un poco es la creatividad porque todo se vuelve monótono. Si vos hoy tenés que definir qué es la creatividad, ¿cómo la podrías definir? Porque es algo muy, muy ambiguo. Sí, es muy ambiguo. Yo creo que es un poco esa habilidad de pensar las cosas de otra manera. Después vos lo podés aplicar a distintas cosas, ya sea de manejo en equipo, vos que hablas a veces de liderazgo y demás, bueno, desde el manejo del equipo, desde cómo querés contar una historia, desde cómo querés hacer tal trabajo, o desde, en mi caso, lo audiovisual, cómo voy a iluminar esto, cómo se va a mover la cámara acá. Siento que el hecho de no pensarlo desde una forma súper lineal y de que esto tiene que ser así, sino salir y buscar otro camino, siento que esa es la creatividad y así también siento que es como cómo se practica, cómo se va alimentando, ¿viste? Buscarle otra manera de pensar las cosas, capaz para llegar al mismo lugar, pero encontrarle como otro camino que te haga pensarlo de otra forma, ¿viste? La novedad, totalmente. Hay algo que es muy difícil, creo que en lo que es el rubro creativo, que nosotros acá en el podcast lo tratamos de hablar y de poner en palabras, porque también es una palabra propia, porque cada uno tiene su método. ¿Cómo haces para hacer de tu creatividad un negocio? Como, ¿cuál es tu método? ¿Cómo lo estructurás? Sí. Sin apagarla, obviamente, porque estábamos diciendo de que, ok, bueno, mientras más predecible y mientras más voy tratando de armar una estructura repetitiva, menos creativo me siento, menos experimento, entonces mi yo creativo empieza como a bajar, pero a la vez tengo que generar un negocio porque de esto vivo. Entonces, sí. ¿Cómo le encontrás la vuelta ahí? Como ¿cuál es tu método? Yo creo que ahí, y por eso está bueno, creo yo, ser flexible, sobre todo en el rubro audiovisual, de que cada proyecto vas a encontrar el lugar donde poner la creatividad y donde no, porque siento que varía mucho dependiendo del pedido del cliente, ¿no? O sea, si el cliente justo lo que no tiene es creatividad y lo que necesita es que le resuelvas algo, bueno, ahí es donde todo tu valor va a estar puesto en eso, ¿no? En la creatividad. Bueno, dale, vamos a hacer, por decirte, una campaña, voy a poner todo el valor en eso. Hay otros casos donde el cliente ya tiene, o mismo cuando trabajan con una agencia, por ejemplo, que la agencia le resuelve la creatividad, vos capaz venís a resolver algo mucho más técnico y ponés la creatividad en eso. Es decir, bueno, ya hay una línea de lo que hay que hacer. ¿Cómo lo hago más propio o cómo lo hago más interesante o cómo hago que esto tenga cada vez más valor desde el lado técnico? Y ahí sumamos un montón de creatividad. Pero bueno, yo creo que el negocio en sí es un poco tener las dos cosas, como esa estructura que te permite obviamente venderlo y saber que es un producto final y que decís, che, yo lo que te voy a vender es esto, el valor que tiene es esto, lo que te va a resolver son estas cuestiones. Claridad. Exacto, creo, al fin claridad. Ser claro con las pero cosas.
pero que obviamente vas a saber que es un trabajo, no es que le vendés algo ya terminado o que tenés un tarifario, lo que vos querés es esto y te lo entrego y listo y lo usás, sino bueno, una vez que quieras trabajar conmigo, bueno, va a haber un proceso justamente creativo donde nos vamos a juntar y vamos a ver cómo lo resolvemos, qué vamos a hacer. Ahí eso voy a tomar un poco lo del tarifario, porque viste que hay Sí. muchos tarifarios dando vueltas en el rubro creativo de cuánto debería cobrar uno, cuánto debería cobrar el otro. Creo que hay un tema como en este rubro de que con personas que no conoces tanto no se habla de plata directamente. Sí. Es como que es tipo, bueno, nadie sabrá cuánto qué. Vos cuando tenés que armar tus presupuestos, ¿cómo te guías? O sea, por lo que a vos te cuesta más lo que querés ganar o por una cuestión de mercado. Yo creo que hay como tres cosas que uso para hacer un presupuesto. Uno es con un tarifario que tengo armado en base a lo que a mí me parece que vale obra, ya sea de edición, de dirección, de foto, mis equipos, cuánto van a valer, cuánto voy a requerir de rental, todo, el gaffer, el DF, todo lo que necesite, un tarifario por hora, por lo que sea, con toda la información que tenga desde el cliente para armar el presupuesto. Eso me va a dar un número. Después, obviamente, yo a veces por dificultad o por algunas cuestiones, o hasta a veces mismo por conocer el cliente, que sé que va a tener un montón de dificultades o que voy a tener que estar abierto a hacer muchos cambios en el camino, el presupuesto puede subir o puede bajar cuando es algo que se puede resolver muy fácil. Después ese tarifario lo armé yo un poco en base a como al mercado, a la gente que conozco, colegas y demás, pero también lo fui adaptando a lo que a mí me parece, por lo que yo trabajaría. Pero después hay una parte que siento que lo estoy aplicando mucho más últimamente, que es de que ver si yo por ese número lo haría o no, sea cual sea el proyecto. Capaz dentro del mercado esto sale 100 y la mayoría cobra entre 90 y 110, pero si yo nada más lo haría por 600, bueno, estoy fuera de mercado, digamos. O sea, y no, antes me hacía problema por eso, sentía que estaba obligado a cobrarlo eso. Hoy yo digo, yo esto lo haría por esta plata. No porque sea mejor o porque tenga mucho más valor o porque tengo la agenda llena, entonces pongo cualquier valor. Capaz no tengo un laburo en ese mes, pero yo esto solo lo haría por esta plata. Si el cliente probó con otros presupuestos, 5 son 100 y el mío es 600, obviamente no me va a elegir. Y si me elige por algo Sí, será. claro, obviamente hay un valor agregado claro. tuyo porque viste, está mucho esto de la unicidad también en lo que es el creativo. Sí. Uno no compara siempre, no, bueno, el video de tal y tal y tal es lo mismo porque son piezas, al fin y al cabo, medio artísticas, te diría. Entonces, cada autor pone su impronta. Claro, pero entonces ahí es donde yo digo, bueno, si quedé muy por arriba es que estoy fuera de mercado porque quiere decir que yo no disfruto ese proyecto o no le veo tanto valor. Entonces yo para hacerlo quiero cobrar esto, si no, no lo haría porque no me sirve. Entonces hay veces que quedo fuera de mercado y hoy lo acepto mucho más, antes me costaba, hoy a veces en algunas cosas quedo fuera de mercado, como decirte, no sé, esto fue hace mucho, pero cuando decidí no ir más a trabajar de noche a boliches y bares y así. Bueno, porque quedé fuera de mercado, porque yo ya no iba vamos a decirle, por tanta plata, no dormir o dormir mal o que me empuje mientras trabajaba, no lo quise hacer más. Eso es un montón, eso me di cuenta muy rápido. Pero hoy eso, a veces quedo fuera de mercado y a veces también estoy muy por debajo, pero porque es un proyecto que me interesa un montón, sea por lo que sea, y me adapto al presupuesto que haya también, porque digo, a mí me sirve más ese día de rodaje, ese proyecto en particular, o por lo que sea, ¿no? Por lo que significa el proyecto, capaz es por un amigo y me sirve mucho más ayudarlo en su proyecto y verlo feliz y ver que crece, que capaz que ganar más plata, ¿viste? Entonces empieza creo que por un tarifario, después pasa por el filtro de, che, igual yo por cuánto lo haría, y después ver si me sirve, si me interesa el proyecto y demás. Me parece que eso es... Me parece espectacular y sobre todo muy realista también de cómo se arman los números porque muchas veces uno tiende en este rubro como a estandarizar un montón de cosas que al fin y al cabo no se puede replicar el formato de otras industrias. Claro, Entonces también está bueno como empezar a bajarlo a tierra y decir, esto se maneja de la forma en que se maneja acá y funciona así de esta forma. Exacto. Y que lo que le funciona al otro no tiene por qué funcionarme a mí. ¿Vos cuál es la métrica más allá de tener una agenda llena o que estés ganando más dinero de me está yendo bien? Tipo, siento que estoy como que en mi carrera estoy mejorando, está avanzando. Capaz hace un tiempo sentía que era más desde, no sé si la agenda, pero cuando tus propios clientes te recomiendan, o sea, creo que tener como esa cosa de que cada tanto venga una persona y te diga, che, tal persona me pasó tu contacto, quiero hacer esto y demás, y que vos sepas que ese es un cliente que tuviste hace un mes, hace 2 meses. Antes eso lo veía como que me está yendo bien porque quiere decir que el cliente quedó satisfecho y no es que pone las manos en el fuego, pero te recomienda a vos y un poco de responsabilidad va a tener con esa persona. Es mínima, es ínfima, pero un poco está diciendo, che, yo confío en esta persona, le paso tu número. Hoy siento que lo veo más desde el lado de capaz de ir
como pasando desafíos que antes capaz me daban miedo, que cuando viene por primera vez un tipo de proyecto o algún tipo de cliente, decís, che, yo nunca hice esto, me da un poco de cagazo hacerlo, y lo haces, y después vuelve a venir capaz a los 6 meses y ya te sentís un poco más tranquilo. Siento que eso de ir sintiendo que los desafíos los vas pasando y te dan cada vez menos miedo, es hoy lo que siento que me dice, bueno, estás creciendo, estás mejorando, te estás yendo bien, no por volumen, sino porque medio que te da la pauta de que tenés un par de habilidades más, un poco más de skills, porque antes no sabías ni cómo hacerlo y te morías de miedo y hoy lo haces un poco más tranquilo. No por repetición, no por hacerlo 1000 veces y que hoy lo haces tranquilo, sino porque cada vez vienen cosas nuevas que te dan miedo, las sobrepasás, vienen de vuelta y así. Bien. Sí, es un crecimiento constante. Algo que pasa mucho también en esta industria es, viste, las temporadas. Esto de, bueno, hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos que todo es espectacular, hay momentos que todo va como el orto, básicamente. ¿Cómo haces para sobrellevar eso? Porque muchas veces está, viste, como el hecho del ego, de decir, tipo, Sí. no es una temporada, sino yo Soy yo. quizás estoy fallando y, viste, y te lo cargas encima. ¿Cómo haces para manejar eso? Si es que lo manejas o no. Sí, no lo manejo muy bien. Nunca lo manejé muy bien. También a mí me pasó que capaz yo en el rubro estoy poner hace entre 8 y 10 años. Vamos a decir 8 porque los primeros 2 fue demasiado amateur. Somos viejos. Pero ponerle que hace 8 años que hago esto, me pasó capaz los primeros 6 años siempre fue en subida, digamos. O sea, cada vez más trabajo, cada vez conocí más gente, empecé a armar equipos, armé una productora, se dividió, seguí freelance de vuelta, volví a armar o sea, fue todo en crecimiento. Después sí empecé a sentir esas temporadas, esos altos y bajos, y siento que un poco por eso también me ayudó a esto de sacarme esa idea de que quiero una estructura súper fija, porque es imposible. Entonces, eso de pensar que vas a tener siempre el mismo trabajo, ir más o menos a la misma hora y que siempre va a ser más o menos la misma cantidad de clientes, es muy difícil. Y hoy prefiero ser más flexible y abrazarme a esos altos y bajos de que va a haber temporadas con mucho más laburo y mucho menos. Y por eso también decido hoy no solo dedicarme 100% al rubro audiovisual de una manera, sino ver distintos formatos. Y hoy estoy en un negocio con mi pareja vendiendo un producto que es muy creativo también, es bastante artesanal y hago cosas audiovisuales también ahí porque se hace el contenido y demás. Pero como que capaz donde tengo menos laburo audiovisual, estoy más metido en eso. Cuando hay más laburo audiovisual, mi pareja lo sigue más y yo me dedico más a lo otro. Me permito como irme moviendo en eso. Y hoy también siento que le doy un poco más de bola capaz a la marca personal. Entonces también hay veces que estoy más enfocado en eso y me permite como irme moviendo y ir como acomodándome a cómo esté la temporada, digamos. O sea, si hay mucho laburo, lo agarro de ese lado y si no aprovecho el tiempo para hacer otras cosas. Esto de diversificar, me parece que Sí. eso está bueno, como no encasillarse siempre en lo mismo. Exacto. Voy a hacer doble clic en esto de la marca personal, porque Sí. siento que por delante y por fuera de la cámara, yo que te conozco hace tanto tiempo, vos tenés una marca personal, tenés una forma de ser que hace tantos años nos conocemos y seguís siendo, o sea, en el mejor de los sentidos, como el mismo. Hay una forma de ser tuya, cómo trabajás, cómo te referís al otro, que hace una marca personal. O sea, yo que te conozco del otro lado es como sos muy tranquilo, sos muy pacífico y es un placer trabajar con una persona así porque te transmite calma y te transmite paz en un momento donde quizás es como todo muy álgido, donde hay muchos egos al mismo tiempo, donde todo se habla en difícil porque se supone que eso es como lo que va y es ser cool. Sí. Entonces, esa marca personal, como ¿qué tanto sentís que hoy está presente en tu trabajo, más allá de que hoy sos creador para plataformas digitales y tenés una marca personal con una audiencia puntualmente de eso, pero como en tu producto, ¿sentís que eso está? Como si se plasma mi marca personal dentro de lo final que hago. Siento que, como decís vos, al final termina siendo más presente en el proceso, en cómo lo toma el cliente, en más la parte de, capaz en mi caso es así igual, de cómo me relaciono con el resto de la gente o la idea que la gente tiene de mí cuando me conoce. Siento que está capaz más plasmado en eso. Obviamente después está mi ojo, mi sensibilidad, como mi forma de ver las cosas en el producto final, sin duda, porque siento que eso es un poco lo que después cada uno destaca en lo que tiene en la mente, en cómo piensa las cosas, en cómo las ve. Pero siento que esa marca personal termina estando más en el proceso, ¿viste? En cómo terminás hablando con el cliente, cómo es el día en el que trabajás, cómo pensás algunas cosas, o cómo expresás algunas cosas. De che, esto para mí lo tenemos que hacer así. Siento que ahí es donde más se ve capaz la marca personal. Y después en lo previo, ¿no? En de que le llega mi perfil a un cliente, bueno, con lo que ve en las redes o en mi página web o lo que sea, lo único que tiene es eso, como cómo yo muestro mi marca personal, ¿viste? Cómo me vendo. Entonces es como, siento que es más una parte como previa, sí, previo al trabajo final. Después hay
como cositas que quedaron en la pieza final, pero creo que es más del proceso anterior. Genial, me encanta. Y después hay algo que a mí me da como mucha intriga, que es si vos tuvieras como que definir algo que no te gustara de este rubro, como si estas cosas Tengo tipo, un che, montón. mira, metete, pero sabe Sí, que sí. esto es medio complejo, porque viste, está como muy romantizado esto de soy freelance, trabajo de donde quiero, no tengo tantas responsabilidades que en realidad sí, simplemente no se ven. Como que es todo mucho más flex, parece. Sí, sí, sí. Para alguien que está empezando, como, ¿qué es esto de decir, che, más teniendo esto que decías, como los dos universos, que tenés la parte hoy de producto, que también quiero que charlemos un poco de eso y que marquemos Dale. las diferencias, pero como decís, esto no sé si está tan bueno de esta industria o desde Sí. tu perspectiva. En general, siento de la parte freelance, a ver, hay cosas que no me gustan, pero siento que tiene que ver con cada personalidad. O sea, yo cuando hablo con gente corpo, o que no corpo, pero bueno, que está acostumbrado a una estructura, que muchos me dicen, no, porque sí, me pagan las horas extra, pero en realidad si yo trabajase todo eso en un emprendimiento mío, ganaría mucho más. Bueno, yo eso siempre le digo, mira, nunca creas que yo he trabajado 16 horas por día sin ganar un mango también. Entonces, no es tan relativo las horas que trabajás o el esfuerzo que le dedicás con lo que vas a ganar o con lo que puedes crecer, pero siento que eso se adapta mejor a mí igual, a mi personalidad, a mi manera de trabajar. Entonces, por ese lado, siento que puede ser algo negativo, pero va a depender de cada uno. Pero después sí siento que todo lo que es trabajar uno solo, aunque formes un equipo, digamos, ¿no? En tu caso, por ejemplo, que hoy tenés una empresa y demás, siempre está esa cosa de que el peso último siempre va a recaer sobre vos, esas responsabilidades, esos problemas, hasta el problema que haga otro, como vos formás un equipo. Tal persona se equivoca, bueno, el responsable sos vos, el último responsable. También hay cosas que podés delegar y te sacás peso encima, pero Obvio. el peso final lo tenés vos. Y eso siento que es muy importante. Y cuando no estás en ese lugar, siento que hasta no estar ahí no te das cuenta lo que se siente eso del día a día. De capaz un domingo te despertás y estás pensando en eso, en esa responsabilidad que tenés. Y capaz en el laburo fijo, tanto no. Conozco gente que sí, que el domingo se levanta a avanzar cosas porque no quiere que el jefe lo putee el lunes, y lo entiendo. Pero bueno, tiene mucho de eso. Y después que medio que te obliga 100% a aprender absolutamente de todo, porque tenés que aprender a presupuestar, a venderte, a hacer el trabajo como tiene que ser, a chuparle las medias al cliente o a sacarlo cagando y putearte y perderlo ese cliente. También tomar esas decisiones. De, che, este cliente sí, paga bien, pero no aguanto más esto. Y tenés que decirle que no. A rechazar cosas, y todo eso, si bien está buenísimo y te llena de skills y de habilidades y te forma un montón, es muy probable que en el camino digas, che, yo esto lo tengo que aprender, pero lo odio. Pero bueno, no te queda otra. O contratás a alguien para que te lo haga por vos y lo terminás delegando 100%, o tenés que aprender a hacerlo, ¿viste? Y creo que esto de ser independiente, o el rubro creativo en general, que nunca es muy parecido, y conoces un montón de gente distinta y siempre trabajás en proyectos muy distintos, tenés que aprender eso, medio a ser muy flexible y aprender un poco de todo, desde hasta de cómo comunicarte. Yo cuando estaba en la facultad, no sé, estudiaba arquitectura y tenía una materia que era escribir, ¿viste? Hacer como ensayos sobre arquitectura. Y yo decía, ¿para qué una materia entera para escribir, ¿viste? Yo voy a estar dibujando un edificio, ¿para qué voy a tener que escribir? Y claro, después entendí que, claro, bueno, vos pues tenés que vender un proyecto. Tenés que escribir. Y si no sabés ni cómo venderlo en una presentación, no podés ni escribir un párrafo, es imposible, a pesar de que seas el mejor arquitecto del mundo. Y eso siento que va hacia todos los rubros. Entonces, cuando no tenés una tarea específica y tenés un jefe y te dan las cosas, no es que te la dan servidas, obviamente, no es que sea fácil laburar en No, hay relación un de camino dependencia. más marcado. ponele. Claro. En este caso tenés que hacer todo, entonces tenés que aprender sobre un montón de cosas que exceden a lo audiovisual en mi caso, que exceden a lo creativo, que exceden a lo artístico. Sí, es como todo lo demás que hace que justamente después Sí, tu que eso producto, tu funcione. servicio funcione. Es como esto, yo muchas veces hablo cuando alguien dice esto, cuando separan lo artístico de lo comercial y te dicen, no, bueno, esto ya se hizo muy comercial, deja de ser artístico. Yo siempre digo, bueno, si no fuese comercial, quizás lo estás matando porque no podría hacerse, ¿no? O sea, si vos sos un artista y querés hacer un cuadro que mide 6 kilómetros de alto, sin la parte comercial no lo puedes hacer porque no va a haber presupuesto para hacer un cuadro tan grande. Entonces, sin la posibilidad de hacerlo comercial, tampoco puedes crear eso artístico, eso artesanal, ¿viste? No le vas a dar lugar. Entonces, para darle lugar al arte, tiene que haber la parte comercial de que alguien quiera invertir en eso, que haya un equipo de trabajo para realizarlo, a menos que hagas un collage en tu casa con 2 hojitas, que lo puede hacer cualquiera. Pero vos, para poder desarrollarte como algo artístico, necesitas la parte comercial sí o sí. Si no, tenés un techo, claramente, que es lo que vos puedas llegar a conseguir. Entonces, es súper importante.
Espectacular. Voy a volver un poco atrás cuando esto de que dijiste que estás indagando como en nuevas cosas, nuevas áreas, y me contabas fuera de cámara que estás probando un poquito lo que es la parte de producto. Y me contabas que es como un universo completamente nuevo, más allá del rubro en el cual está situado el producto, el hecho de que haya algo tangible Sí, y que no haya tanta subjetividad alrededor de eso. sí. Como cuáles sentís que son como las grandes diferencias, porque viste que uno al trabajar siempre con servicio o muchas veces tanto con lo digital, romantiza mucho esa parte de como, bueno, ¿cómo será todo ese universo? Ya estoy cansado de toda esta estructura de cómo se maneja, ¿por qué no pruebo algo diferente? Entonces, ¿cómo sentís que hoy Sí, es la sí, diferencia? esa es una diferencia muy grande. A mí me pasó que empecé a sentir un poco agotador esto de tratar de vender algo que no existe, tratar de entender la idea de una persona, plasmarla y que sea, después de que se hace todo el trabajo, recién al final veas justamente el resultado y a ver si estás contento o no con eso, ¿viste? Y la gran diferencia que sentí, en parte es un poco eso, que el proceso previo en el producto lo tenés vos interno, porque vos decís, che, yo quiero hacer este producto, capaz que sí. Encuentro que hay un mercado para este producto, entiendo cuál es el perfil que puede llegar a comprar este producto, entiendo cómo se tienen que vender todo, pero lo haces vos interno. Y una vez que está el producto terminado, recién ahí viene el cliente, que te puede decir si le gusta, si no le gusta, pero al no ser un pedido personalizado, el cliente, en este caso, entra a un local, ve un producto, le gusta, lo compra y se va contento. Y dice, qué lindo esto, vine a buscar esto que lo vi en tal lado, me encanta. No le gustó, ni te lo dice. Claro. O sea, lo ve, buenísimo, ¿cuándo sale? Bárbaro, bueno, gracias, y se fue. Ok. Y ese fue todo el trato que tuviste con el cliente. El trabajo, no es que no tiene trabajo, tiene un montón de trabajo previo tuyo, de estudiar a ver si ese producto va a tener un precio que va a ser vendible, que está dentro del mercado, si lo tiene todo el mundo va a ser algo especial, cómo lo querés hacer para destacar, el packaging, el diseño. Hay un millón de cosas que están buenísimas, pero es interno, tiene un poco que ver con lo que vos querés hacer y con lo que sentís que se puede llegar a vender. Y el cliente decide si lo quiere o no. En el otro caso, que es un servicio audiovisual, todo el trabajo previo es con el cliente, es crearle algo personalizado, que como vos dijiste, desde el presupuesto. Yo no puedo agarrar un presupuesto que hice una campaña para tal marca y pasártela a vos y hacer lo mismo. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces todo es personalizado desde el producto. Con clientes capaz tengo una sola reunión por videollamada de 10 minutos y listo, y con otros clientes tengo 8 reuniones de 1 hora porque les tengo que explicar 1000 cosas, o no, mira, con ese presupuesto tenemos que hacer esto, si querés hacer esto va a salir el triple. Tiene todo un proceso y el resultado final, que es justo por lo que están pagando, no lo ven hasta el final. Después capaz, hay clientes que capaz estás 2 meses, 3 meses trabajando con algo para una pieza y bueno, no se ve hasta el final. Esas son las grandes diferencias y siento que hacer solo de uno puede ser muy agotador. Por eso yo hoy elijo tener las dos cosas. Ambas son creativas, ambas tienen una cosa artesanal, ambas tienen una cosa de intuición, de gusto, de a ver si me gusta esto. Pero ambas también tienen una parte de estructura, de que tiene que ser de una manera para que funcione. Y me permite como descansar de una cosa y de la otra. De que estoy vendiendo un producto y que el cliente pasa y es mucho volumen de algo chiquito. Y también descanso de la cosa de crear algo ambiguo que nunca existió y de la nada entregar eso y rezar para que esté conforme el cliente. Que sobre todo cuando es una pieza audiovisual siento que me ha pasado mucho con clientes. Depende el humor del cliente ese día cuando recibe, está contento o no. Si ese día está súper alegre, capaz lo ve de una manera. Si ese día está enojado, lo ve de otra manera. Si ese día está triste. Si ese día vio algo justo en la tele y le llamó la atención, una toma de una publicidad, va a ver distinto el proyecto. Entonces está muy atado a cosas muy ambiguas, a la sensibilidad de cada uno, y eso lo hace muy difícil y eso hace que tengas que ser demasiado creativo y tener cintura Paciente para también. acomodarlo y ser Muy paciente. paciente. Entonces me gusta tener estos dos mundos, ¿viste? Del producto y del servicio audiovisual. O es un producto, pero es como algo mucho más intangible, digamos. Sí, yo creo que es un gran mix. Creo que Sí. tu salud mental y tu Sí, carrera te lo 100%. van a agradecer. ¿Siempre quisiste hacer lo que estás haciendo? No sé, siento que es difícil porque cuando era pendejo, digamos, a los 16, 17 años, no tenía idea qué quería hacer. Entonces, no te voy a decir siempre porque la verdad no tenía idea. Sí, cada un año decía, no, quiero ser arquitecto. Otro año decía, no, quiero ser empresario y trabajar de traje todos los días en el ¿Te microcentro. imaginas? Otro año decía, no, quiero ser skater profesional y vivir así. O sea, tuve muchas etapas. Quise ser músico, quise ser todo, deportista. O sea, cuando era chico, como me gustaban varias cosas también, bueno, quería ser un poco de todo. Pero sí creo que desde que empecé a usar una cámara y a juntarme con amigos, colegas, por gusto nomás, ir a recorrer la ciudad con la cámara o pensar en videos para hacer con amigos y demás, sí supe que quería que mi día a día sea medio así, de que, bueno, un día me despierto y me voy a juntar con tal persona en tal lugar, hacer algo distinto, el otro día va a ser 100% distinto, un día estoy más relacionado con la música, un día estoy más relacionado con el arte, un día estoy más relacionado con la moda, un día estoy más relacionado con la arquitectura. Eso sí, cuando empecé a encontrar eso, sí me di cuenta que
que quería que sea de esa manera. Ya me saqué la idea de una oficina o de un proyecto solo muy a largo plazo y que sea muy parecido. Eso sí. Pero como es algo tan ambiguo también, bueno, no tampoco es tan claro. Sí me gustan estos cambios, sí me gusta un día estar en un taller haciendo velas, atender un local, otro día estar de viaje grabando una campaña para una marca de ropa, otro día haciendo algo totalmente distinto, otro día grabando en mi casa con un celular en vez de con una cámara que sale $8.000, no, estoy con un celular que sale 700 y grabo con eso y está perfecto. Eso sí me gusta y eso lo disfruto un montón, porque también me permite en eso igual poner mi estructura, las cosas que quiero hacer todos los días, levantarme a tal hora, ir a entrenar, comer, lo que sea, pero después el día es muy distinto. Sí, te noto como lo que me da la sensación es que encontrás el placer en el cambio y en las pequeñas cosas como en la cotidianidad, como muy bajado a tierra, sin esto de romantizar la vida así como tan cambiante, teniendo también como una vida tan cambiante, y creo que por lo que es tu historia, tipo, estos estímulos van a seguir porque al fin y al cabo los buscás, o sea, no es que aparecen de casualidad. ¿Te podés proyectar de acá a 5 años? Porque viste que muchas veces lo complicado en esta profesión tan cambiante es la proyección, como qué viene, cuál es el siguiente paso. ¿Lo pensás o es como, bueno, dejemos que la vida vaya acomodando? Sí, antes lo pensaba muchísimo más, o sea, tenía como un rumbo más marcado o como objetivos que capaz no sabía en qué año los iba a hacer, pero yo dentro de poco quiero tener mi estudio o quiero tener una productora, no sé, como antes lo pensaba muchísimo más. Hoy siento que me fui dando cuenta que no sé si es el camino, porque lo más probable es que sea capaz lo logro, pero de una manera muy distinta como lo había pensado, ¿viste? Y hoy me siento más cómodo con terapia y todo, ¿no? No es que, ¿viste? Un día me desperté y dije... se nota que hay mucha terapia. Mucha terapia. No es que un día me desperté y dije, ahora lo entiendo todo. Pero sí, me siento mucho más cómodo con ese cambio porque, como decís vos, viendo hacia atrás, siempre cambié y siempre busqué otras cosas. Y un día iba a la facultad a las 7 de la mañana con una maqueta así gigante sin dormir, y al otro día iba a la tarde con fotos impresas de una producción que había hecho porque me había cambiado de carrera, y al otro día estaba laburando en un evento, y al otro día en una campaña en otra cosa. O sea, muy distinto, y eso es lo que más disfruto. Y las veces que intenté armar algo más constante, no lo disfruté. Entonces, sí puedo pensar a futuro de cómo quiero que sea mi vida en cuestiones de qué estímulos quiero tener o dónde quiero vivir o qué tipo de cosas quiero hacer en el día a día, pero no proyecto tanto de, bueno, en 5 años que tengo una productora o tal estudio o trabajar de esta manera. Lo voy a ir adaptando también al estilo de vida que quiero tener en ese momento, porque también pienso que hace 5 años pensaba, bueno, quiero vivir lejos de la ciudad, pero tener un estudio en la ciudad y ir cada tanto a trabajar ahí. Hoy me encanta vivir en el medio de la ciudad, en mi casa, trabajar mucho más en casa. Hubo una época que empecé a comprar equipos y me gustaba tener todos mis equipos. Hoy cada vez tengo menos y los vendo y prefiero alquilar o no ocuparme de eso, estar más en dirección y que haya otra persona con los equipos. Como cambio tanto, no lo pienso tan... Pienso a futuro, pero en algo más intangible, ¿viste? En cómo me quiero sentir, cómo quiero que sea mi trabajo. Pero no exacto, no es que me veo viviendo en tal lugar, que mi trabajo se vea así cada día. Bien. Lo pienso más desde ese lado. No, el eje quizás de tu carrera sos vos. Es como vos te querés sentir, como vos querés vivir la vida, que creo que al fin y al cabo cuando no hay una estructura tan marcada, lo mejor que podés hacer es volver a vos. Tipo que la respuesta está ahí, el eje de todo lo que vaya a pasar con respecto a tu vida es lo tuyo. Si una persona hoy quisiera empezar o está empezando como en este rubro, vamos a llamarlo así como más amplio, ¿qué 3 consejos le darías? Y creo que, bueno, uno, eso que no visualice tanto, sobre todo en las generaciones. Yo estuve medio también con eso, porque, bueno, medio que empecé con las redes sociales, pero las generaciones que vienen dicen, me gusta este trabajo por lo que ve en una historia, ¿viste? Lo que ve que es ese trabajo. Claro, me gusta este trabajo porque esta persona salió de su casa, pasó por la verdulería, se comió una zanahoria y llegó a un estudio que es re lindo. Eso no tiene nada que ver con su trabajo, ¿viste? Lo más lejano a su trabajo es eso. Entonces siento no elegir un trabajo, un estilo de vida por cómo se ve, porque el tuyo se puede ver totalmente distinto haciendo lo mismo. De hecho, yo tengo colegas muy parecidos a mí, viven en el mismo barrio, todo, y su trabajo es totalmente distinto, y trabajan de lo mismo, y su día a día es muy distinto. Yo estoy mucho más en la ciudad, tengo un amigo, colega que hace lo mismo, y está todo el tiempo viajando en una montaña con una cámara en el hombro a 30 grados bajo cero, y yo estoy en un estudio con aire y café, y trabajamos de lo mismo. Entonces puede ser muy, muy distinto aunque trabajes de lo mismo. Eso primero, no tenerlo tan en cuenta. Y después creo que lo más importante, siento, es obviamente tratar de aprender, o sea, de capacitarte lo más que puedas, no en una universidad, ya sea con TikTok, con YouTube, con cursos o trabajando, pero tratar de aprender lo más posible, porque lo que más siento que tenés que aprender es a aprender, o sea, a que cuando tengas 35, 40 sigas aprendiendo y sepas cómo aprender, y aprender a que capaz ahí es con un video, dentro de 10 años no va a ser con un video, va a ser con un libro y así.
como ser flexible en eso, en la manera de capacitarte. Y después que el proceso también es súper importante. O sea, yo creo que hoy lo más importante también es con las personas que me fui cruzando al principio, como vos, las personas que fui conociendo, sobre todo en este rubro, que todos los días es un grupo distinto, una agencia con 10 personas, después una persona que es una sola, después una marca enorme, viajás, bueno, todo el tiempo conociendo gente nueva, y quieras o no, esa gente es súper importante. No solo por los contactos que te puedan generar, por el laburo que te puedan generar en un futuro, sino de lo que aprendes de esa persona, de la visión. O sea, yo conocí gente muy distinta, ¿viste? En el laburo. Te cruzás con gente de distintos rubros, distintos ámbitos, de distintas edades, distintas generaciones, y son súper importantes. Y si te cerrás un poco, ves si yo laburo de esta manera, con esta gente y listo, te parece una parte re importante de eso, de todo lo que te puede aportar todas esas personas, y no sabés si pueden ser súper importantes, ¿viste? Yo me he pasado con gente que laburé cuando empezaba y 6 años después me lo volví a encontrar en otro lado. Es muy loco eso. Y capaz armamos un proyecto recopado. Mismo la productora que había armado hace unos años fue con alguien que cayó un día a hacer medio como back de un videoclip. Y después terminamos siendo re amigos. Armamos una productora como entre 4 colegas. Después la dividimos, pero seguimos laburando un montón. Y después armé una productora con él. Nos hicimos socios. O sea, nunca lo hubiese pensado. O mismo pibes con los que fui al colegio, que era amigo, pero nunca tan amigo, y hoy son colegas o súper amigos, terminamos uniéndonos más adelante, y eso está buenísimo, es súper importante. Me parecen buenos consejos. Santi, hemos llegado al final, pero quería preguntarte, ¿qué te hubiera gustado que te pregunte? Porque se me puede haber escapado una pregunta, así que es ahora el momento. No, creo que tocamos todos los temas interesantes. No sé si agregaría una pregunta. Siento que también la creatividad es como tan ambigua y tan grande que son infinitas las cosas que se pueden hablar sobre eso. Y justamente lo importante es como, bueno, limitarlo a eso, a cómo te funciona a vos trabajarla, conocerte a vos, cuáles son tus sí, tus nos, y ejercitarlo. Pero después podemos hablar años sobre la creatividad y sobre cómo es este trabajo. Así que lo ideal es eso, como buscar cómo te funciona a vos. Me encantó. Bueno, Santi, bienvenido a la Mesa Redonda. Muchas Gracias por venir.